Sin censura. Hola, muy buenas noches a todas esas personas que se están conectando y están sintonizando el tercer programa de Sin Censura, un espacio patrocinado por el Movimiento Libertad. Recuerden que el Movimiento Libertad siempre estará ahí mostrando la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras viva la República. En esta ocasión tenemos un tema que es muy interesante y estaremos en esta ocasión desarrollando lo que es el interrogatorio, un tema que ha estado dando mucho que hablar durante toda la semana que pasó y yo creo que tiene de aquí para largo. Pues para ello tenemos a dos invitados o dos panelistas de lujo, los cuales vamos a estar desarrollando lo que es el tema. Tenemos a Eduardo Lacayo, que es miembro del Consejo Ejecutivo Nacional COENA y es exdirector nacional de la Juventud de Arena. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Irving, y buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, es un placer tenerte por acá. Y tenemos también a Adolfo González, que es director ejecutivo del Movimiento Libertad. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Irving. Qué gusto estar contigo, qué gusto compartir con Eduardo y por supuesto con quienes nos sintonizan. También le queremos dar las gracias al cuarto invitado, el de honor, que son todos ustedes que están pendientes acá del programa. Bueno, antes que nada, vamos a hablar acerca del interrogatorio. Este es un tema que ha estado dando mucho de qué hablar durante toda la semana pasada, como dije al inicio, pero no sé si ustedes se recuerdan que antes de estos interrogatorios tuvimos estos interrogatorios de los funcionarios de la actual legislación. Como podemos observar, esto no es nuevo, esto es algo que se ha venido dando, pero lo que ha llamado la atención son los protagonistas, los cuales han estado estas últimas semanas de boca en boca, como por ejemplo tenemos a la señora exdiputada Lorena Peña, tenemos al profesor Sánchez Serén, tenemos también acá a Rodrigo Ávila y Margarita Escobar, y al principal protagonista de la historia del día de hoy, el señor Elías Antonio Saca. Entonces, para eso tenemos acá a nuestros dos invitados que nos van a ayudar a esclarecer muchas dudas que la gran mayoría de ciudadanos tenemos, como por ejemplo, ¿qué es lo que realmente significa un interrogatorio para los actores políticos y exfuncionarios? Y también nos van a estar dando sus puntos de vista, porque la gran mayoría de nosotros nos hemos preguntado, por lo menos yo como un ciudadano normal, común y corriente, dice, ¿qué le beneficia esto al país? ¿Es necesario hacer todo este show mediático para que tengamos respuestas de algo que posiblemente ya sabíamos? ¿O algo que prácticamente es irrelevante a comparación de otros temas que debería de estarse dando la solución? Pues para ello tenemos a Eduardo, el cual nos va a estar dando el punto de vista como un ex miembro de la Juventud Republicana Nacionalista. Muchas gracias, Irving. Pues yo todavía me siento miembro de la Juventud Republicana, pues, a pesar de que ya hace un par de años pues dejé el sector para incorporarme al Consejo Ejecutivo Nacional, que ha sido un desafío enorme, sobre todo porque creo que durante mucho tiempo se vinieron luchando los espacios adentro de la política para que los jóvenes pudieran optar. Y me honra bastante que tras toda esa lucha generacional, pues a mí me haya tocado poder incorporarme, y yo creo que en uno de los momentos más críticos que tiene la política nacional. No veo mucha diferencia, te digo porque yo no lo viví. Tal vez Adolfo lo podría recordar mejor, pero yo no viví la época de la guerra, no viví los 80. Sé obviamente pues por cómo nos enseñaron nuestros padres, nuestros profesores, que fue un momento de inestabilidad política, de mucha persecución, pero sí lo que tengo muy claro es que por lo menos mi partido al que yo represento, pues entre los 80 y en este momento pues no hay mucha diferencia. En los 80 pues prácticamente era perseguido por el ejército
del PCN, del PDC y perseguidos por la guerrilla. En estos momentos, pues prácticamente vemos que el gobierno está persiguiendo a diferentes actores políticos ahora, pero sobre todo más enfocado en perseguir y en acosar a miembros actuales de mi partido político, que yo te podría decir que no tienen absolutamente nada que ver con el pasado. Obviamente Arena sigue significando pues esa barrera, esa delgada ya barrera que existe entre el poder total de un presidente y una democracia, una república. Ok, otra de las dudas que tenemos como salvadoreños es qué tanto le ha afectado ahorita a Arena todo este tipo de movimientos telúricos legislativos que han habido. Mire, Erwin, yo no creo que le esté afectando a Arena principalmente. Yo creo que le está afectando al ciudadano. Lo que nosotros podemos ver ahorita es una inestabilidad política, algo que no se ha estado manejando de la mejor manera. Que se cometieron errores en el pasado, por supuesto que se cometieron errores en el pasado. Nadie, y creo que el salvadoreño sabe muy bien que el gobierno de Elías Antonio Saca, pues, fue uno de los gobiernos más trágicos que nuestro país pudo haber tenido. La misma ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma, lo dijo en su interrogatorio, que él pudo haber pasado a ser uno de los mejores presidentes, pero pues él se dedicó prácticamente a hacer otro tipo de acciones que no estaban apegadas a la voluntad y a las decisiones del pueblo salvadoreño, y pues prácticamente esas son las consecuencias del por qué él hoy está pagando este tipo de cosas. Y las repercusiones han ido más allá, porque no debemos olvidar lo que siguió después de eso. Arena expulsó a Tony Saca por corrupto, lo expulsó por sus acciones. Continuó él su voluntad de querer seguir inmiscuyéndose en la vida política, pero este objetivo no era ayudar a la gente, sino que pues prácticamente era seguirse lucrando de la política. De eso pues nació Gana, que es el actual partido de gobierno del presidente Bukele. Eso hay que decirlo, él ganó con esa bandera, aunque hoy existan nuevas ideas. Nuevas ideas existe a partir de este año ya como fuerza política. Pero el desarrollo de todos estos acontecimientos, Irving, ha traído a una inestabilidad política económica al país. Y pues obviamente en eso no son los partidos políticos los principales afectados, sino que es el bolsillo de los salvadoreños. Yo creo que el salvadoreño ya está viviendo el incremento de la canasta básica, el incremento en su tarifa de agua, de luz, el incremento en el gas. Y algunas personas afines al gobierno intentan decir, por ejemplo, intentan decir de que los costos en el mundo están subiendo, ¿por qué en El Salvador no deberían de subir? Esa no es una respuesta, y Adolfo. Así es. Esa no es una respuesta. Los políticos están para resolver los problemas. Te doy un ejemplo. Nosotros propusimos ante la Asamblea Legislativa la reducción de los impuestos en la gasolina. Si tú tenés una reducción de impuestos en la gasolina, pues lógicamente vas a tener una reducción en los costos del pasaje del transporte público, en los costos de transporte de alimentos a todo el país. Entonces, por lo tanto, tú puedes de una o de otra forma poder bajar los precios de la canasta básica, poder aliviar un poco el bolsillo de todos los salvadoreños. Entonces, yo creo que hay formas de buscar cómo solucionar o cómo apalear esta crisis que sí es mundial, pero que hay mucha responsabilidad dentro de la crisis que existe dentro de casa. Toda esta inestabilidad política, Irving, yo creo que se está viendo reflejado en el que El Salvador ya no es un país al cual esté sujeto a créditos, el que tenga un buen estatus. Creo que el día de ayer veíamos cómo las calificadoras de riesgo decían que los bonos de El Salvador las calificaban ya como bonos basura. Y eso, para poder entenderlo un poco mejor, es que si El Salvador económicamente y hacia afuera no está bien como país, no vamos a tener inversión. Y la inversión se traduce en algo. Para la gente que tiene que entender esto, la inversión se traduce en más trabajo, y el trabajo se traduce en dinero, y el dinero se traduce en soporte a la familia. Así funciona una economía. Una economía no se apalea dando canastas solidarias, dando cajas,
con notas políticas, porque eso es lo que es, cajas con notas políticas, y ahora podemos ver los costos o cómo se elevan los costos en los precios del gas, porque algo que tienen que saber es que todo el dinero que tiene el Estado es dinero que sale de los impuestos de todos los salvadoreños. Cuando nosotros vamos a la tienda y nosotros compramos una gaseosa, nosotros compramos un churrito, nosotros estamos pagando un impuesto por eso que se llama IVA. Entonces, de ahí sale los fondos que maneja el gobierno. Ese dinero no es de los políticos, ese dinero no sale por arte de magia. Ese dinero sale del bolsillo de todos los salvadoreños. Así es. Te pongo ese ejemplo como... Una de las cosas que me llaman la atención y creo que me pongo del lado de todos los salvadoreños es que no solo está siendo acusado Arenas, sino que el FMLN. Y cada uno de los gobiernos que han pasado han hecho muchas cosas buenas y han estado haciendo cosas que puedo yo, nombrar como magníficas. Pero en esta legislatura que nosotros tenemos y en un programa anterior que tuvimos, estuvimos viendo que hay muchas deficiencias a la hora de tomar decisiones. No sé si Adolfo me puede hacer un pequeño review de lo que ha estado pasando últimamente y cuál es la perspectiva del movimiento para tratar de dar una explicación a todas esas personas que están esperando una explicación del gobierno de todas esas decisiones malas que se han tomado, como por ejemplo la que vimos en el programa anterior, que decía de que se tomó una decisión en menos de una semana, que fue lo del Bitcoin. Entonces no sé, Adolfo, si podrías ponerme un poco al tanto con respecto a eso. Bueno, Irving, el problema que estamos viendo ahorita es, como ya mencionaba Eduardo, una inestabilidad política impresionante. En los 80s, 70s se veían cosas como la que está pasando ahora, en donde se centralizaban las decisiones. Una persona era la responsable de, si es posible, escoger quiénes iban a trabajar en el gobierno. Algún médico iba a entrar a un hospital y era escogido desde casa presidencial. Ahora estamos viendo situaciones similares. La cuestión del Bitcoin, que si bien no fue pensada en las 4 horas que duró la sesión plenaria, sino que ya hemos escuchado, gracias a El Faro, creo que fue, que presentó los audios en donde los hermanos del presidente, que no tienen ningún cargo en el gobierno aparentemente, pero tienen una influencia increíble, ya discutían el tema, incluso hablando de crear una criptomoneda propia del país, cosa que es un experimento. Nos estamos convirtiendo en una caja de laboratorio aquí, que nos está poniendo en riesgo como un país. Con la economía de los ciudadanos no se puede jugar de esa forma. Además de eso, vemos un cierto revanchismo político. Yo en mi caso lo estoy viendo más tirado, si bien Arena está recibiendo el golpe, pero el FMLN está recibiendo uno de los mayores golpes de su historia. Así es. Vemos que ya tienen personas presas. No vamos a entrar ahorita en si te quiero interrumpir, ¿no? Te quiero interrumpir ahí, porque a mí me parece sumamente interesante la actitud que tomó la señora Lorena Peña a la hora de enfrentar a las personas que prácticamente la estaban acusando y le estaban poniendo el dedo en la llaga. O sea, le estaban tratando de obligar a ella a aceptar algo que ni siquiera tenía una base bien fundamentada. Sí, yo puedo ser, por ejemplo, muy distante de pensamiento con el FMLN, pero hay que reconocerles que han sabido en cierta forma manejar esos interrogatorios, porque eso es en lo que se han convertido ahorita. Son interrogatorios en donde te quieren obligar a autoinculparte. Así es. Así es. Ahí tenemos el caso, lo que les contestó el ex vicepresidente de la República, Quintanilla Schmidt, que las respuestas no deben de ser, si son abogados, saben que no pueden ser unas respuestas de sí o no. Toda respuesta hay que razonarla.
Y quien vea los interrogatorios con detenimiento puede notarlo. O sea, ahí no hay un deseo de encontrar la verdad. Okay. De No hecho, para estoy entrar, diciendo, solo quiero dejar claro de que no estamos diciendo de que no hay corrupción antes. Sí ha habido corrupción. Sí ha de hecho, habido y eso para nos entrar llevó al... en materia, tengo un video a donde el señor Rubén Zamora explica lo de los sobresueldos. Voy a pasar ahorita y me gustaría que le prestaran atención para que analicemos lo que él trata de exponer. Ahorita vamos a eso. Ahí, por ejemplo, el código, porque se va como por códigos, o son temas, ¿verdad? 2.520 dice claramente que el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Ministerio de Hacienda puede hacer sobresueldos. Claramente y explícitamente dice que el sobresueldo es un instrumento del gobierno para gobernar. Por lo tanto, todo esto que están haciendo es una payasada como pocas payasadas jurídicas yo he visto en mi vida. Honestamente, yo sí estoy indignado por eso. Como podemos observar, ahí el señor Rubén Zamora dice que sí es legal. Entonces, para alguno de los dos presentes, no sé si me pueden dar su deducción o su punto de vista acerca de lo que está hablando el señor Zamora. A ver, Irving, yo creo que el tema por el cual el gobierno ha querido tirar todo esto va en el tema de, y si tú te fijas, es un tema bien propagandístico, porque el gobierno se basa en tratar de manejar la mente de las personas y de sembrar ideas. Pero hay una cosa en lo correcto y otra cosa en si raya en la moral, si raya en lo ético, dado el salario que tiene el promedio de salvadoreño versus el salario que tienen todos los funcionarios en general. Y no vamos a hablar solo de un funcionario o hacer una extensión de que por qué es ministro, por qué es diputado, por qué es presidente o miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa o magistrado, sino que son salarios altos. Ahora, los salarios estarán adecuados, valdría hacerse la pregunta, ¿estarán adecuados según las competencias del funcionario que está desempeñando ese cargo? Y en base a eso, como en la empresa privada se asignan salarios a las personas en base a sus capacidades, a su estudio, estarán asignados, esos son los criterios de valoración que se han tomado. Yo te puedo decir una cosa, los funcionarios ad honorem, que ellos perciben salario de otra institución o de otra cartera del Estado y no de la propia donde desempeñan sus funciones por puramente propaganda, por decir de que ellos trabajan gratis para el pueblo salvadoreño cuando no están trabajando para nada de gratis por el pueblo salvadoreño. Están recibiendo salarios muchísimo más altos de lo que probablemente sea su competencia y lo están recibiendo desde otro lado. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que ver con los abusos que se están dando en estos momentos. Pues cuando uno entra a la política por el deseo de servir o por el deseo de servirse a sí mismo. Entonces, básicamente, ¿por cuál de las dos formas entraron estas personas? Yo creo que el pueblo puede hacer la distinción precisamente de qué funcionario es probo, qué funcionario ha llegado prácticamente a hacer nada. Y eso creo que en esta nueva legislatura ya lo vamos viendo un poco más al detalle con el descaro de algunas acciones. Yo te quiero comentar algo sobre el tema de estos interrogatorios. Y ya lo decía el expresidente Cristiani, si se va a investigar, que se investiguen a todos por parejo, pues, y él no tenía problema que se le investigara. Han llegado a las comisiones a contestar todas las preguntas y tú lo decías también, parece ser que cuando en los interrogatorios, eso es prácticamente un interrogatorio y los están acusando, cuando a ellos no les está funcionando el interrogatorio, tratan ellos de culpar a la persona, de que la persona diga que sí es culpable de todo lo que le están diciendo, cuando la persona en ese momento le está diciendo. Hacen presión psicológica bien fuerte. Hacen una presión. Entonces, al final, si tú te fijas, al final, después de las comisiones, siempre viene
pues el cierre de la comisión, donde ya el invitado al que estaban interrogando ya no está, ya no puede defenderse, le hacen una nueva acusación y al siguiente día pues hay una rueda de entrevistas donde ellos tratan de profundizar más lo que ellos no pudieron lograr. Entonces, al final, el objetivo de ellos es acusar a la persona y tratar de inculparla. En el último interrogatorio que nosotros vimos, que fue el de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, que a mi forma de ver, creo que Ana Vilma definitivamente, creo que los dejó Yo siento prácticamente que es a bien un desleal lado. O sea, esa práctica, es bien desleal, porque prácticamente tenés 4 o 5 personas que te están acusando, más la presión de los medios que tenés en la parte de atrás, que te está tomando fotos, te están sacando memes, porque claro. no solo es para tratar de buscar un culpable, sino que es para tratar de ponerla en ridículo a nivel nacional, No, a las personas que están sentadas ahí. no, y te voy a decir una cosa, para que la gente pueda ver esto en los próximos interrogatorios. Si tú te fijaste cuando estaban interrogando a la ex vicepresidenta, y parece que los interrogatorios y las preguntas no lograban inculpar cuál era el objetivo de la comisión, el presidente de la comisión y el diputado que acababa de interrogar se levantaban. En más de Así una es. ocasión ellos se levantaron. Me imagino que para ver si ellos cambiaban la estrategia del interrogatorio, para ver si podían a ella ponerla un poco, ponerla nerviosa, poder jugar un poco más con la presión psicológica, lo cual no pudieron, pues. Entonces, yo creo que eso es muy importante. De ahí el hecho de que intentaron que ella leyera un recibo que estaba recién impreso, pues un recibo en una página prácticamente reciente que no tenía firma. Entonces la intentaron casi al punto de obligarla a que ella leyera. Y eso Sí. respondía a una simple y sencilla razón, a una estrategia comunicacional para poder obtener el audio o poder obtener el video de ella leyendo de que recibió sobresueldos y poder eso viralizarlo. Y tú sabes que ya pues con hoy que estamos en una civilización del espectáculo, como decía Sí, Vargas Llosa, pero no era ni siquiera un recibo, era como que yo era una hoja. me invento ahorita una hoja y digo, Adolfo recibió 2 sobresueldos, léalo. Claro, pero ese extracto Y si ella lo leía, en ese momento donde lo estaba declamando, por decirlo así, ese era, pero sí, una escena para meme. Eso es lo que claro, querían hacer ellos. es que ellos necesitaban ese video de ella hablando, de ella diciendo eso. Y tú sabes que una vez has hecho un meme, has hecho un video en son de burla, es muy difícil rebatirlo, es muy difícil hacer una contraparte. Ellos saben muy bien cómo se manejan las comunicaciones, están muy sumergidos, muy infiltrados en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hemos podido ver, pues para los que tienen TikTok, saben de que Nayib ha intensificado su propaganda, igual su ministro, su propaganda gubernamental en TikTok, pues mantiene siempre su lucha de comentarios en Twitter, y pues obviamente la población más grande donde la gente se está enterando más hasta hoy sigue siendo Facebook. Entonces tú Así puedes es. ver por medio de esas redes sociales el incremento en memes, en ataques, para tratar de manejar la opinión pública. Siento que están tratando de zombificar a la población. Eso lo están haciendo con ese tipo de ataques porque yo no le veo lógica estar haciendo todo este show mediático para que las personas al final digan sí o no. O sea, prácticamente están haciendo un ataque psicológico solo para que la persona diga sí o no. Y dependiendo Tengamos en cuenta, de ese pedacito sacan los memes, sacan videos destructivos para las personas que están ahí sentadas, que me imagino que debe ser una presión y ha de ser una situación bien difícil psicológicamente hablando. tengamos en cuenta lo que se nos Claro. viene, Irving, y por qué es necesario crear este tipo de distracciones, que si bien puedan ser válidas o no, la función de la investigación en cualquier crimen recae sobre la fiscalía. No es la asamblea la que tiene que estar haciendo interrogatorios e investigaciones.
si bien quiere interpelar, pero la Asamblea no deja de ser un ente político, y como ente político se presta a lo que su jefe mayor, a quien le juraron lealtad en su discurso de 2 años de posesión, de toma de posesión, fue al presidente. Y si la mayoría de diputados son del partido del presidente, obviamente todas las funciones políticas que vamos a ver son en función de lo que el presidente necesita, que es una distracción. Pero ¿distracción para qué? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. O sea, tenemos en septiembre la posibilidad, porque ya voy a decir que ha pasado recientemente, la posibilidad de un cambio de constitución, lo cual es muy grave, un cambio de constitución inconsulto. En donde cambio de moneda también. Cambio de moneda, pero el cambio de la constitución nos va a cambiar más del 70% de la Constitución. Y si bien pueden ir cambios de algunos artículos que pudieran ser para mejorar, pero no sabemos los otros, y los van a meter en un solo paquete, y cómo se va a hacer ese cambio, se va a seguir el proceso normal de dos asambleas. Perfil presidencial como mínimo. Exacto, no lo sabemos. Y Adolfo, no lo sabemos. Te interrumpo acá. Solo te quería abonar a tu comentario. El problema es que nosotros ya no estamos en un país del debido proceso. Exacto. Ya simplemente nosotros pensamos en un debido proceso, pensamos que deben de correr 2 elecciones, una debe proponer, la otra lo debe ratificar, debe promulgarse la nueva constitución y todo, pero si tú te fijas y lo puedes ver reflejado en las comisiones, que el ex vicepresidente en Quintanilla Smith se lo dijo, porque ellos siempre dicen de que están ahí porque es la voluntad del pueblo, porque fueron elegidos por el pueblo. Entonces, que las decisiones que ellos tomen son las decisiones del pueblo. Entonces, y eso te lo repiten constantemente, te dicen que así es. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Yo creo, Adolfo, que por más de 10, 15 años hemos estudiado cómo funciona el populismo, cómo funcionan este tipo de regímenes que se alimentan y se nutren de elecciones, de prácticamente un ropaje democrático cuando no lo es, y se esconden detrás de él. El pueblo me eligió, yo represento al pueblo y tomo las decisiones por el pueblo. ¿Y qué pasa con el ordenamiento jurídico? ¿Qué pasa con lo que nos rige como sociedad? No, eso se tira a un lado. Porque lo que yo digo es la voluntad del pueblo. Cuando no es así, están abusando del poder, están trastocando el poder para cometer sus propios intereses personales, pues. Ellos representan únicamente a la población que los eligió. Y eso es lo que los ciudadanos tenemos que tener bien claro. Porque, bueno, fueron el 27% parece, sí, el 27%. del padrón que los ha elegido. Entonces, ese 27%, a ese 27% representan. Al resto de la población no lo están representando. Pero, claro, los resultados le favorecieron, aún con ese 27%, porque por la oposición o no se fue a votar o se votó fraccionado, como tú querrás verlo. Pero también hay otra parte de la población al cual ellos no están representando, y esa es la gran mayoría. Pero bueno, ¿qué es lo que se viene? Se viene el cambio de constitución. Se viene, como decía Irving, cambio de moneda. Es una crisis económica que se nos viene bastante difícil. Ya nos bajaron a bonos basura. O sea, eso quiere decir que como país no representamos mayor interés, tengamos o no tengamos Bitcoin, porque las grandes ballenas de Bitcoin no se van a venir a invertir aquí. Ellos especulan con las monedas, pero no tienen interés en venir a poner una fábrica aquí, en venir a generar fuentes de trabajo. Tenemos que preguntarnos a quién beneficia que pongamos el Bitcoin. ¿Y será, Adolfo, que se vienen más interrogatorios? Necesita tener más interrogatorios. Se necesita definitivamente para distraer a la población. Pero ha pasado algo que pudiera ser una ventana, una posible luz que veamos. Pequeña, pero ahí puede estar. Que es el hecho de que la embajada americana hiciera presión para que se reuniera el presidente con organizaciones de la sociedad civil que en otros momentos ha estado rechazando rotundamente, que ha dicho que no se va a sentar con ellos, que no va a dialogar.
Y la actitud que han tomado los movimientos de sociedad civil que estuvieron en esa reunión, y lo dijeron en su conferencia de prensa, a mí me pareció muy sensata su posición. Bueno, es una posición de esperemos qué va a pasar, porque esta reunión fue solo una introducción. Ellos mismos lo dijeron en la prueba de prensa, se evadieron temas bastante espinosos para el presidente. ¿Es cierto? O sea, como que básicamente ya no existe la transparencia en este gobierno. O sea, tenemos hasta 15 años algunos documentos reservados que deberían de ser públicos, pues. Tenemos que reconocer el proceso, la logística para la vacunación, por ejemplo, ha sido buena. Tenemos que reconocerlo. Uno va, lo atienden bien, te vacunan rápido, tenemos vacunas disponibles, ok. Pero también tenemos derecho a conocer los pormenores de todo eso. Hasta para regalarle a Honduras hay. Hasta para regalarle a Honduras. Entonces, pero todos los ciudadanos tenemos Ojo, derecho no digo a que esté conocer la mal, no información. digo que esté mal. No, claro que no está mal. Pero tenemos que conocer la información. ¿Por qué tiene que ser algo que ha sido pagado con nuestros impuestos y que va a ser puesto en nuestro organismo? ¿Por qué tiene que ser secreto de Estado durante 15 años? Oye, yo te digo una cosa, Adolfo. Aquí hay un tema, si el compromiso realmente es investigar, que no lo es, pues obviamente no lo es, pero de investigar, hay ministros que fueron removidos sin previa explicación, pero también hay cosas que pasaron durante la pandemia. Yo te doy unos pequeños datos. Hay compras por $225,000 en botas a empresas de familias de funcionarios. $2.8 millones comprados en maíz a Sinaloa. Peligroso lugar, sí, peligroso lugar. Pero te digo una cosa, cuando la producción salvadoreña, si bien es cierto que tú puedes decir que la producción nacional no alcanza, pero primero compremos lo nacional, pues, y cuando hayamos comprado lo nacional y hayamos comprado a nuestra propia gente, entonces vemos si podemos buscar una cooperación, podemos buscar alguna forma de poder traer granos básicos. Te doy otra, $344,000 en mascarillas también a empresas de familiares de funcionarios. Los 12 casos de la CCS que de repente pues tomaron la decisión de no hacerle caso, y yo te doy, y siempre lo comento de esta forma graciosa, y lo último, la lista Engel, que no le dio validez el gobierno versus la lista SACA. Entonces, tenemos aquí dos cosas que los salvadoreños tenemos que ver, pues, o sea, nosotros debemos de ser críticos de la política en general, o sea, sin importar colores políticos, banderas, nosotros debemos de cuestionar siempre a quien está en la función pública si lo está haciendo bien. Una de las razones por las que existe una división de poderes, además de tener una democracia plena, de que no existe que no se vaya a consolidar una dictadura, es precisamente también poder cuestionar, tener la voz crítica, que hoy poco a poco parece que el gobierno con esta presión psicológica que ha traído no solo hacia los políticos, sino también hacia los ciudadanos, hacia los periodistas, hacia las voces que cuestionan y critican decisiones, parece que poco a poco se van apagando. Y si tú te fijas, él siempre te amenaza o te da a entender que te está amenazando vía Fuerza Armada o con el tema económico. Una cosa busca la forma de cerrar tu ingreso económico, y pues obviamente en ese momento ahí ya friega a cualquier persona. Pues, una cosa que a mí me preocupa de esta situación, y discúlpame Eduardo que te interrumpa así de golpe, es cómo está quedando la imagen a nivel internacional de El Salvador. Vamos a nuestro primer corte comercial, pero antes de irnos al primer corte comercial venimos acostumbrando el Foca Coin de la semana. Así que vamos ahorita a lo que el público siempre espera de este programa, al Foca Coin de la semana, y luego regresamos después de un corte comercial. Y el Foca Coin de la semana es para
y esperamos que el parto de todas las mujeres salvadoreñas de esta ley en adelante sea llevado por la oxitocina, que es la hormona del amor, y no por la adrenalina, para que salga más rápido y para meter a otra persona. ¡Diablos, señorita! Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Estamos viviendo de todos lados, la más seria crisis política del siglo XX y del siglo XXI. La vida está primero. Soy grito de la juventud. Soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy tanto que nos costó que más o menos comenzáramos a caminar por el sendero de la democracia. Tanto que nos costó. Y ahora viene un señor y va a tirar todo eso al altar. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira. Las personas que están aquí lo saben, todos lo sabemos. Bukele dice, un día más sin homicidios. Es mentira, es absoluta mentira. Cuando nosotros vamos al campo o a cualquier otro lugar, nos damos cuenta que las maras gobiernan el país. Desde entonces se le ha ido construyendo una narrativa en la que se presenta como algo nuevo y distinto en la política salvadoreña, como el enviado de Dios que viene a salvar al pueblo del Salvador. ¿Cómo es posible que un enviado de Dios fomente el odio entre hermanos y hermanas? Poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, y no vamos a callar porque somos la resistencia. Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía de su programa Sin Censura. Este es el segundo bloque, en el cual vamos a iniciar preguntando lo siguiente. ¿Ustedes creen que fue adecuada la posición que tomaron los ciudadanos que fueron interrogados la semana pasada? Bueno, ¿qué te puedo decir? Si habrá sido o no adecuado. Yo creo que cada uno de ellos llegó con la mejor voluntad de cooperar y de poder también defenderse de las acusaciones que les han estado haciendo. Creo que estar en esa comisión donde hay 4 o 5 personas que lo están acusando de diferente forma y constantemente, no creo que sea el mejor panorama o el mejor ambiente, pero obviamente han habido desde reacciones hasta las más defensivas hasta las reacciones más educadas en estos interrogatorios. Lo que sí ha quedado claro después de todo esto es que prácticamente ha sido un espectáculo. Pues no hemos visto interrogatorios realmente serios con preguntas serias. Lo que yo te decía con el interrogatorio de Ana Vilma de Escobar, cuando pues prácticamente ella pide de que le envíen la resolución de toda la documentación, de toda la investigación que Providad
y la Corte en pleno hizo, pues si prácticamente el diputado estaba leyendo una investigación inicial y no había concretado la investigación completa. Entonces desde ahí tú ya ves la malicia con la que se están manejando las comisiones, sobre todo para poder incriminar a la persona o obligarla a ella a decir algo que después ellos obviamente mediáticamente lo puedan transformar como una acusación. Si tú te das cuenta, ellos prácticamente terminaron rápido el interrogatorio cuando se les solicitó que le mostraran el oficio donde hacían la solicitud, donde la comisión hacía la solicitud de ese informe de probidad, pues prácticamente no lo tenían, entonces no lo mostraron tampoco, entonces te da la pauta, no lo estoy afirmando, pero te da la pauta a que esa fue una sustracción de información y eso es ilegal. Cuando la ex vicepresidenta solicitó que se completara el informe, que se decretara un receso y se pidiera el informe completo, pues tomaron la decisión de no solicitar el informe completo y terminar rápido el interrogatorio. Entonces tú te vas dando cuenta de cómo va funcionando las cosas, cómo ellos mediáticamente lo van manejando. Todo con una gran mala intención. Es que se trata de acorralar a las personas, o sea, están tratando de cumplir una función para empezar que no les toca. Repito, yo creo que han habido cosas que rayan en lo poco ético, en el mal gusto, pero que tal vez en ese momento pudiera ser que no fueran ilegales. Entonces, sí, son cuestiones. Yo mismo he visto algunas cosas que se han dado, o sea, de lo que hemos estado viendo en la prensa últimamente, algunas cuestiones que se han descubierto con este tema de los sobresueldos que realmente indigna. No lo vamos a negar, hay cosas que realmente indignan, si llegan a ser ciertas, es indignante. En el caso que compruebe que son ciertas, pero no es papel de la Asamblea, porque la Asamblea es un órgano político que está generando un circo político a órdenes de la Presidencia de la República. O sea, si yo en un escenario, por ejemplo, cambiando los papeles, yo fuera un acusado y me están llamando para la asamblea para que me siente en ese banquillo a donde todos me van a señalar, yo dijera, estoy aquí por respeto, pero no les voy a responder a nadie porque ustedes no son la autoridad competente. Yo podría hacer eso, o las personas que están ahorita sentados ahí podrían hacer eso. Creo que Eduardo puede contestar mejor porque está más inmiscuido en el tema del derecho. A ver, Irving, la comisión tiene el propósito, pues, y tiene la legalidad de investigar, de indagar. Obviamente, si para el momento en el que existe la comisión tú tenés un proceso abierto en la fiscalía, pues entonces será la fiscalía quien determine tu culpabilidad o tu inocencia. No la comisión, y la comisión pues prácticamente ya no tendría ningún hecho, dado que no existe ningún caso abierto sobre las personas citadas, pero te lo vendieran como que sí, te lo vendieran como que lo que buscan es eso. Entonces, pues obviamente la comisión pierde su sentido formal, su sentido profesional y se convierte pues en una comisión de acusaciones. Tú tenés, bueno, todos los salvadoreños tenemos un derecho que es la presunción de inocencia, mientras a mí no me comprueben o que soy culpable, pues prácticamente soy inocente de todo lo que a mí me estén acusando. Ahora, como decía Adolfo, se ha hablado demasiado en estas comisiones, se ha hablado de muchas personas en estas comisiones, de cosas que sí rayan en la ética, rayan en lo moral, pero ahora habrá que comprobar si son ciertas o son falsas. Obviamente, de ser ciertas, pues las personas van a tener que responder por las acciones que cometieron, pues. No se puede ocultar eso. Si hay una persona que tomó dinero al margen de la ley, y eso no tuvo que haber sido así, entonces esa persona va a tener que pagar ante la justicia, pues. Tampoco es que se va a defender. A ver, y algo que tienen que quedar claro es que Arena tiene representación en esa comisión, que es la diputada Rosy Romero. Nosotros estamos ahí para garantizar los derechos de las personas, para también obviamente indagar, para poder ver
Eso, pero obviamente respetando el debido proceso. Pero vamos a lo que hablábamos anteriormente. Vivimos en un país donde se sigue el debido proceso. Entonces yo creo que ahí es donde podemos hacer una división de que aquí hay dos tipos, dos tipos políticos. Tenemos uno que cree que porque su representación es del pueblo, lo que él haga y diga está legitimado, y tenemos el otro tipo que es prácticamente el que sigue el debido proceso, el que sigue las reglas. Entonces ahí prácticamente es donde no se conecta. Ahí, por un lado, lo que te quiero decir es que unos intentan hacer justicia violando la ley y quieren de toda forma transformar lo que probablemente para algunos sea legal y justo en ilegal. Entonces yo creo que ahí es donde ya entramos nosotros en una inestabilidad política, en algo en lo que está afectando al pueblo salvadoreño, y es lo que nosotros hablábamos también hace un momento con el tema económico. Todo este tipo de escenarios, todo este tipo de cosas hace que la inversión no venga al país. Y que te digo esto de que las comisiones o que investigar políticos sea malo, por supuesto que no es malo, pero se debe de seguir un proceso, se deben de garantizar sus derechos. Y no solo los políticos del pasado, debemos de investigar los políticos presentes. Así que si vamos a cambiar la política, tiene que ser una investigación pareja. Hay casos del actual gobierno que deben de ser investigados de forma inmediata. ¿Y por qué no se están investigando? Entonces ahí empezamos nosotros a armar pues un cuadro, podemos ver una perspectiva de por dónde es que se están tirando estas comisiones, y es donde decís, bueno, la verdad que esto ya no tiene credibilidad. Pues. Solo te doy un pequeño ejemplo. En la última comisión, en el último interrogatorio que hicieron, y lo menciono porque es el que más reciente tiene la gente. Un diputado prácticamente desconoció a su esposa, le faltó el respeto a otra colega diputada tirándole las hojas. Entonces tú ves ahí que cuando las cosas a ellos no les funcionan, o cuando los objetivos de ese interrogatorio no se cumplen, ellos entran en una desesperación. Entonces desde ahí tú ves que no hay profesionalismo, no se busca perseguir como tal si hay algún hecho lícito o ilícito de comprobar eso, sino que lo que se busca pues es prácticamente algún tipo de rédito político, algún tipo de elemento distractor. De hecho, a Lorena Peña le dijeron que por dónde se había pasado eso, no sé si... Claro, si ustedes vieron ese acto de vulgaridad. Parece que hay que tratar mal a las mujeres para ser diputado 100, porque a una le tiraron los documentos de una forma muy desagradable. Uno tiró una manzana. Peña, uno tiró una manzana hace mucho tiempo. Así es. Entonces, pero es lo mismo. O sea, esto se trata, al final esto es un tema de legalidad. Si alguien en el pasado quebrantó la ley, tiene que ser castigado. No hay duda. Exacto. No hay duda. Eso no lo podemos negar. Pero a quien le corresponde la investigación no es a la Asamblea. Esos interrogatorios al final no nos están abonando para llegar a lo que todos los salvadoreños, el 100% de salvadoreños, sí queremos, que es verdad y justicia. Y esos interrogatorios no abonan nada. La Fiscalía debería de estar investigando no solo el pasado, sino que el presente. Y ahí tendríamos verdad y justicia. Bueno, y te voy a decir que han servido... Solo voy por no hay problema. Sí. Todo esto, si te fijas, nos ha mantenido en unas 3 semanas pendientes de estos espectáculos de las comisiones. Y pues prácticamente el tiempo va pasando, estamos ya a 30 días de que entre una nueva moneda. La gente se ha enfocado más en hablar sobre eso que en hablar sobre el Bitcoin, que es realmente donde va a venir un problema principal. En 30 días nosotros estamos con una moneda nueva, con una moneda que no tiene ningún sentido y con un negocio que en apariencia, como lo decía Adolfo, de los audios que fueron publicados, en apariencia parece que es más un negocio familiar.
porque yo no le encuentro sentido de pagar en Bitcoin y transformar ese pago en Bitcoin a dólares. Por esa transacción va obviamente a haber un cobro. Entonces, no está claro cómo es que va a ser esto, si a los empleados públicos, a los empleados privados los van a obligar. De ser así, pues prácticamente tenemos que el Ministerio de Hacienda tendría que transformar sus dólares a Bitcoin para poder pagar en Bitcoin, y el empleado debe de transformar el Bitcoin a dólares porque lo que quieren son dólares, no quieren una moneda virtual. Entonces, estas dos transacciones van a generar un cobro. Habrá que investigar este cobro, a quién va, a quién le pertenece esto, de quién es este negocio. De esos elementos importantes que rodean el Bitcoin no estamos hablando, porque nos mantienen enfocados en cosas que no están abonando al país. Y te voy a dar otro ejemplo claro. El día que jugó la selecta, pues el vicepresidente medio partido estaba hablando sobre lo del cambio de constitución, sobre una reforma constitucional. Pues obviamente sabía que El Salvador completo vivía un momento de tensión y estaba viendo el partido como para poder soltar una noticia de esa categoría. Solo le faltó una cadena nacional en ese momento. Claro, que debía de ser una noticia pública en un momento especial y de conocimiento de todos los salvadoreños. Claro, tomó la decisión de soltarlo en ese momento porque sabía de que El Salvador no se iba a enterar, pero también cumplía la formalidad de haber promulgado o de haber anunciado un cambio de constitución, que lo hizo en un momento en el que a El Salvador no le iba a interesar. Esa es otra cosa. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de cómo es que va trabajando este gobierno, cómo los elementos distractores para ellos lograr sus objetivos o instaurar sus objetivos se van dando. La persecución política, los interrogatorios que son un espectáculo donde le faltan el respeto a los diputados, a los invitados. Y a la par de eso tenés el tema del Bitcoin, el tema de cómo va a funcionar. Creo que hasta este momento ni la empresa privada sabe cómo va a funcionar. El tema de la reforma constitucional tampoco, el tema de la luz, el agua, la canasta básica, el alza de todo eso, no lo estamos viendo, y son cosas que se están dando. Y te voy a decir una cosa: cuando uno habla en redes sociales acerca del incremento de la canasta básica, eso se va para arriba, porque es algo con lo que toda la gente está viviendo y se está identificando. Podemos resumir que todo esto es una cortina de humo. Es una cortina de humo. Mientras no tengamos nosotros un panorama donde realmente se están investigando los casos en general, pues ahora si el gobierno viniera y empieza a investigar los casos de la CCS, empieza a investigar lo de la lista Engel, empieza a hacer investigaciones, bueno, pues yo te digo de que el Estado podría generar un poco de credibilidad durante todo este proceso, pues, pero ha sido burdo. Y perseguir a los partidos políticos, más de alguno, obviamente, como decía Adolfo, más de alguno probablemente ha hecho cosas al margen de la ley, y será la fiscalía quien determine qué funcionarios tomaron una buena decisión, fueron probos, y qué funcionarios cometieron corrupción, pues. Pero el gobierno no está enfocado en eso, solo está enfocado en elementos distractores. Ahorita con el alza de la canasta básica, la respuesta del gobierno fue que se van a repartir no sé qué cuántos millones de cajas solidarias otra vez. Cajas que están llegando con frijoles podridos, que están llegando con harina que se vence en una semana o ya se venció. Entonces, las respuestas del gobierno son respuestas populistas. Entonces, de ahí no, lo que yo te decía, de ahí tú no sacas a la gente de la pobreza, tú no le puedes aliviar el incremento de la canasta básica. Lo que te decía, los impuestos de la gasolina continúan cuando ya esa es una medida que se debió de haber tomado hace mucho tiempo para aliviar un poco el bolsillo de los salvadoreños. Digo un poco porque no es un alivio total. Entonces, hay un montón de acciones y elementos que la gente debe de saber y debe de cuestionarse, no porque te lo pueda decir una persona que está dentro de la política, sino que es tu responsabilidad ciudadana poder investigar, poder pensar y poder cuestionar las cosas que están pasando. Así mucho es. Ojo, que hay otro elemento que va a encarecer ahorita la canasta básica y todo, por simple ley económica, que es el aumento del salario mínimo. Por muchos decretos que se hagan, el aumento del salario mínimo ya vigente
va a aumentar el costo de la vida, porque ese es una bolita de nieve que se va traspasando el costo, y al final el que lo paga es el último que compra, el consumidor final del producto. Claro. Entonces, por acá, solo los quiero interrumpir porque también hay que darle espacio a las personas que nos están escribiendo, y de tanto comentario que va subiendo aquí en mi computador, hay uno muy interesante de José Roberto Ocegueda. Dice: a las personas que estaban entrevistando e interrogando, ¿no se le están vulnerando sus derechos? Él pregunta eso. Fíjate que yo ahí en el área legal lo dejo todo en manos de Eduardo. Pues mira, se vulnera tu derecho de presunción de inocencia en el momento en el que te están acusando. Una cosa es que yo llegue y te pregunte por qué algo no me ha quedado claro y te diga que tú me lo puedes comprobar, o que me des un camino donde yo pueda buscarlo, tal y como lo hizo la ex vicepresidenta, solicitar el informe completo a probidad. Y otra cosa es que yo agarre un papel y te empiece a acusar y te empiece a decir y me empiece a molestar porque porque yo no puedo comprobar que tú has cometido un hecho ilícito. Y al ver que tengo yo toda tu información, y toda tu información es lícita, y no puedo acusarte de algo y me enojo y empiezo a insultarte, entonces yo creo que ahí sí, prácticamente ya la comisión ya se transformó en otra cosa, pues. Pero pues, ¿qué te puedo decir, Irving? Vivimos en un país donde el Estado de Derecho ya no se está respetando, donde las reglas del juego ya son prácticamente otras, pues sí. Te contestan con que ellos tienen la representatividad popular y que les legitima para prácticamente violar cualquier derecho a cualquier persona. Entonces, a mi forma de ver, creo que en el momento en el que nos pasamos a los insultos, las acusaciones, a todo ese tipo de cosas, yo creo que sí, ya hay una clara violación. Si tú te acuerdas, cuando interrogaron al expresidente Cristiani, él, una de las primeras cosas que dijo es que muchos miembros de esa comisión, a él previamente al interrogatorio ya lo habían acusado de forma pública, y de que él llegaba ahí a responder las inquietudes y todo lo que ellos tuvieran, pero en el momento en el que ellos empezaran, prácticamente así lo dijo, pues no estoy citando así formalmente, pero prácticamente él les dijo que en el momento en el que alguno de ellos empezara a acusarlo a él de que ha cometido algún acto ilícito o algún hecho de corrupción, pues entonces que ellos mandaran las pruebas a la entidad correspondiente y que ahí lo iban a dilucidar. Entonces, yo creo que sí se han confundido los diputados en la forma de cómo tratar a las personas, en cómo interrogar a las personas, y han transformado esto en un espectáculo. Ahora, habrá que ver si el propósito de las comisiones es esa, porque prácticamente pareciera que lo hacen por eso, por dar un espectáculo, por hacer un desvío de atención de las cosas que están pasando y para no abordar los temas que realmente preocupan a la gente, que son hoy por hoy el tema de su servicio básico. Y mucho ojo, que las personas miembros de la comisión, todos vienen de los partidos de Arena, del FMLN, y ahí hay videos en donde ellos salen alabando al gobierno cuando ellos estaban en esos partidos, así como hay que decirlo, el presidente Bukele, él le tiraba flores al FMLN antes de que empezara ya a pensar en su candidatura presidencial. Y estos diputados que incluso sale uno inaugurando una planta de paneles solares con José Luis Merino en un video. Bueno, y ahora dicen de que no saben a dónde estaba el dinero, son gente que estaba cerca del poder y no sabían, no se daban cuenta, extrañamente, pues. Ahí sale el papá de un diputado, que yo no digo que sea culpable de nada, pero él salió, lo nombró el expresidente Saca como un receptor de un sobresueldo. Y como te repito, yo no digo que la persona en cuestión sea culpable de algo, te estoy diciendo de que fue mencionado.
Y en ese momento no era ilegal lo que estaba pasando, tal vez era algo poco ético, pero no era ilegal. Sí. Entonces, estamos frente a una situación de que ellos se daban cuenta de la situación y ahora dicen de que se indignan porque no sabían. Y si tú decís algo, te dicen, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no dijiste algo? Bueno, ¿dónde estaban ellos también? Sí. Exacto. Yo creo que este es un tema muy complejo que para un solo programa se queda muy corto. La verdad, ya estamos por finalizar y me gustaría que ustedes mandaran un mensaje a la población e hicieran conciencia, ya que todo esto que está pasando solo es la punta del iceberg de lo que viene de aquí en adelante, porque hace falta bastante tiempo por seguir, y quisiéramos ver cuáles son sus perspectivas y cuál es el mensaje que le van a dar a la población con respecto a este tipo de temas y la preparación que tiene que tener la población para poder discernir realmente una verdadera información. Eduardo. Gracias, Irving. Pues yo quiero prácticamente cerrar con un mensaje y el mensaje, mi mensaje hacia la gente es que deben de ser críticos. Es que estamos viviendo momentos muy complicados como país, a nivel mundial también, pero como país estamos viviendo momentos de inestabilidad política grande que nos está llevando a tener problemas económicos y problemas de inversión, que son los principales generadores de trabajo. Que lo que yo diga no quede hasta acá, porque soy un político, sino que la labor de un ciudadano debe de ser investigar, debe de ser cuestionar, y cuestionar a cualquier partido político por igual. No es porque yo tenga una preferencia a un partido político y no me lleve bien ideológicamente con los otros o no me caen bien. No por eso no voy a ser crítico de todos los partidos, de todos los políticos. Precisamente para eso es el sistema de libertades, para eso se construyó el sistema de libertades, que hoy por hoy lo estamos perdiendo poco a poco. Los que pues principalmente lo están sufriendo son los políticos y los periodistas y aquellas otras voces que son críticas al gobierno. Lo están viviendo de primera línea. Hay abogados que hasta incluso les han abierto investigación en la sección de investigación profesional para poder callarlos, para que ellos no puedan hablar. Algo que tenemos que tener claro es que una vez todas estas voces críticas, todas estas voces que cuestionan el poder, que siempre debe ser cuestionado, ya no estén, los siguientes a los que van a intentar callar va a ser a la población. Cuando ya no se pueda, y en ese momento ya va a ser muy tarde. Hemos visto ejemplos de lo que ha pasado en los países donde se han consolidado dictaduras, donde la gente hoy por hoy vive en una extrema pobreza, donde los países no son atractivos para inversión y ni siquiera pueden salir de su país porque su propio pasaporte no tiene ni validez, ni es pesado, ni es bien recibido en ningún otro país. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que ver, el tema de las relaciones que nosotros como país debemos tener con los Estados Unidos, donde ahí viven más de 3 millones de salvadoreños, 3 millones de compatriotas, donde este país recibe remesas. Yo escucho comentarios que hablan sobre que China está dando algo y Estados Unidos no nos ha permitido tener a nuestros compatriotas en su país, que nuestros compatriotas envíen remesas sin ser grabadas, sin cobrar un impuesto. Y eso no es una ayuda que nos ha dado los Estados Unidos a El Salvador. Pues yo creo que hay muchas cosas que valorar, pero cierro con esto. Creo que debemos de ser críticos, creo que debemos de observar cuidadosamente los movimientos del gobierno y, pues, obviamente defender nuestro sistema de libertades. Gracias, Irving. Adolfo. Pues yo quisiera cerrar con un mensaje para quienes han estado pendientes del programa. No seamos indiferentes, no nos mantengamos al margen de la situación. El país requiere ahorita de los mejores hijos que tiene. Requiere que seamos valientes en expresar nuestra opinión, que dejemos de lado discursos de odio. No se trata de responder con odio, no se trata de ser
conflictivo, se trata de descubrir la verdad, se trata de hablar con la verdad, se trata de investigar, se trata de ser verdaderos ciudadanos, ejercer la ciudadanía a través de nuestra obligación de estar informados, de nuestro derecho a expresarnos. Y recordemos que este gobierno se mueve bastante por la opinión pública. Hacia donde vaya la opinión pública, ahí se mueve este gobierno. Entonces, no tengamos temor de expresarnos. Siempre van a haber troles. Los hubo antes cuando uno hablaba contra un gobierno de arena, le caían, en ese momento ya no se llamaban troles, pero le caía a la gente, los críticos. Con el FMLN ya empezó los troles, ahora están casi institucionalizados. Entonces, pero no tengamos miedo, porque en el momento en el que el ciudadano tenga el miedo de expresarse, en ese momento hemos perdido todo. Ok, muchas gracias por la oportunidad de tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron comentando durante todo el desarrollo del mismo. Y a esas personas que están en desacuerdo también hay que agradecerles, porque son un número más en la lista de personas que se están sumando a este tipo de programas. Gracias a todos. Recuerden que el Movimiento Libertad estará ahí siempre para mostrar la verdad y fomentar la libertad de expresión mientras viva la República. Los espero el próximo martes a las 8 de la noche y recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, las cuales estamos siempre publicando mucha información para interés de la ciudadanía. Muchas gracias a los panelistas. Los espero ver a todos ustedes en el próximo programa. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.